Cuando eras chicota, ¿cómo eran las fiestas? ¿Como ahora o han No, cambiado? hoy como ahora. Bueno, yo no me decían salir de noche. Oh, a nunca me han dicho salir de noche. No, no, a la cama. Bien, a la noche a la cama. Si no, otro día no se puede trabajar. A yo no me decían nunca salir de noche. Papá nunca. Como él no salía, no le gustaba, pues yo tampoco. Pero no habría baile. Pues no habría baile, pero yo no lo lleva. Como le decía salir, las otras de la calle todas salían. Me venían a llamar y yo le digo, llamad a ver si quieren, a ver si me queréis salir. Yo trucaban, yo le digo, bueno, hoy viene que me llaman las vecinas a ver si quiero salir. ¿Cómo salir? Tú a la cama. Que de noche ronda, de día no puedo trabajar. A la cama a dormir. Ya, me faltaba piolón y yo ganaba. Me iba a la cama ya, y las otras salían, pero como yo la más grande de todos, me da que perder descarada. Eran 9 hermanos, 11, 9. Y yo digo, hoy tanto crío, no haber sido tan descarada, no, no es la primera. Aunque toma, eso más. Bueno, pero el rato que salías, ¿verías algo? ¿Verías el baile? O Hombre, la el rato que charanga? salía aprovechaba lo que podía, pero como Pues salía, contamos el rato que salías. el rato que salía aprovechaba, pero como era poco, no puedo aprovechar mucho, que no me echaban salir. Pero bueno, ya ha cambiado. Ahora si fuese no faría eso, no, saldría. Pero algo saldría, si no, ¿cómo vas corteja con el yayo? De día, mira, cuando se retiran las luces a casa, cuando se encendían las luces a casa ya. Porque que tiene faena con los hermanos. Dice, a lo que se encendían las luces de las calles a casa. Entonces, ¿qué fue? ¿Solo trabajar para las fiestas? Claro, lo que podía hacer. Si me fueran a trabajar, que me tocaba. O sea, me gustaba de salida, pero bueno, era lo que podía. Bueno, Después pues entonces contamos cómo trabajabas, a qué febas. Uy, ¿Ibas ¿qué al feia? monte o qué? Al monte. Mucho al monte, a segar y con las patatas y las judías y todo, al monte, mucho al monte. Pero después ya me voy a Barcelona a servir. A los 17 años iba a Barcelona, me voy a Barcelona y ya va a cambiar la vida. Porque aquello era distinto que ahora, que la vida que llevaba aquí. Y allí, pues ven. Pero para estallar la guerra, me había ido a América, para estallar la guerra, mala suerte, ya no puedo ir a América. Si no se iba a América, ¿cómo estamos? Yo digo, contenta he estado de ir a América yo, pero va para allá, ya no va a ir, ya me fastidia que yo. Si no para la guerra, me sigo a América yo. Además a la capital de Nueva York, y sigo a Nueva York. Bueno, pero contamos lo de aquí. Tú ibas a comprar el pozonchelo, el vas a ver el pozonchelo, Va a ver con el pozonchelo allí no el vende, van a echar el chelo y el vende, ¿verdad? Todos los años vende, ¿verdad? Van a comprar el perro, 2 reales el chelo y el vino con agua, pues anda al porrón y al remojo. El vino para refrescar. Un momento refrescar. que ha entrado él. Va. Ya. Pues esto es Solo el pozonchelo. pozonchelo, ¿cómo funcionaba? ¿Tú has comprado chelo de allí del Sí, pozo? compraban chelo, fean barro de chelo y el baixaban. Y el vendeban aquí, baixaban a Pont y vendeban. Primero el vendeban, que vendeban allá donde está el bar ahora de la de Calú. Y después se vendía Tolosana, el vendeba ya que ya la gasosería. Íbamos como pues nada, 3 perros, 2 reales de chelo, coges un trozo de chelo, metías a remojo, metías el porrón del vino y el agua. Y así refrescaba. Como no había nevera, eso me los tocaba hacer. Con eso refrescaban con esto que baixaban. Con el chelo, un poco en agua, y el agua en una redoma, y el porrón del vino, ya, en un balde, y así se refrescaba. Ya está. Ahí solo empleabas el chelo. Ahí se lo empleaban, sí, solo para pasar el remojo. Antes, como neveras no había en las carnes, ni cómo las guardaban. Tampoco nada como ahora. No puedes comprar. El agua fresca se eran los domingos. Y el vino, que los demás entre semana tampoco no compraban chelo. No iban a buscar el chelo. Solo los domingos, los días de fiesta. Ya. Y así iban pasando la vida. Como entonces nos tocaba así, pues así. Y llevadora tampoco no habría, ¿no? Oh, bueno, a la fuente, a la base de la pieza. Había una baseta y allí iban a llevar todo, a la fuente. Y después nada, a las canals, a la fuente, y allí iban a buscar el agua. Un country. Y la galleta, ya, un country y la galleta. Y que era arriba. Y nos digo, como vivía en la calle San José, que la alta, pues la costera. Pero así nos tocaba. Después iban a pasar las fuentes y realmente para las calles. Y ahí iban a buscar el agua a la Ya fuente. estaba más cerca. Claro.
Tienen allí, cada calle tiene una fuente. Y o sea, no tenían que ir a la plaza. Pero antiguamente, pues, yo era crío, pues agua a la fuente. Toda la fuente, y allá va a la baseta. No, no lavadoras ni llevados, no, en casa tampoco, así como llamamos a llevados a casa. Y después de las lavadoras, pues entonces todo a la fuente. La canasta, y así nos tocaba. Así es la vida, que van a pasar. Y al monte, y a la siega, y a la trilla. Pues que si cojan olivas, que si cojan almendras, y todo el año íbamos así. Que María, cuéntanos lo de los palaus, cómo era eso de los palaus. Este de los palaus, ¿cómo son los palaus? La zona esa de los palaus, que lleva ahí como unas casas. Sí, allí estaba la base del Pozochelo, de los palaus. Después de basas no había muchas, pero el Pozochelo, allí estaba la base que está en el chelo, donde estaba el merendero. ¿Estaba el merendero? Pues allí. Allí estaba, más allá estaba el Pozochelo. En las huertas de Palau, estaba el Palau de Espluga y el los Palau huertos, de la Fonda. sí, los huertos allí eran huertos, que no había agua. No había esto de agua, vais a agua y se dan huertos allí en los palaos, sí. Se dan como huertos, pero ahora también fan, pero ahora poco ya. Me parece que fan poco ya de huertos. Porque las aguas ya las cogen, parece que van a coger un agua que en Bachanta aquí me parece que la van a coger para también. El agua, mira que se manita. Bueno, sí. Las aguas pues las han cogido más, pero antes no había mucho, pero los palaos no había muchos manantiales de agua. No había muchas pasas de agua en los manantiales. No había manantial de agua y nada basas, y claro, pues regaban. Pero ahora ya han cogido las aguas y ya no es como estaban entonces. Las aguas ya las han canalizado, ya las han llevado. Ya no vais a estos que antes no había. Antes no había muchas basas de agua, que no había muchas pues, manantiales. Pero ahora no se ve ninguno, ya las cogen las aguas y ya las han cogido, sí. Porque con la fuente misma que ya, pues ya las llevan para... Luego la fuente aún sale agua. Sí, pero bueno, aquella se filtra y pasa de los palaos aquella agua. Se filtra, la que sobra de la canal, aquella agua que no hay allí, se filtra y sale a los palaos, para regar, sí. Pero sale poco ahora ya. Con que así pasa la vida, chiquete. ¿Usted hace pan? Sí, yo sí que me ha pasado. Pues cuéntanos cómo se feba el pan antes de comprarlo en el furnos. Pues mira, pues antes era la levadura. Poníamos antes, aquí en la hornera tenía esto de levadura. Ya se le ha ido. Estas, A ver, empezamos. esta levadura. A ver, Que te empezamos. pregunten... Se ceba y Sí. luego ya sigues para que empiece la grabación sabiendo de qué se arranca. ¿Vale? Empieza con la grabación. El Pues- pan se ceba. pues el pan se- Espera. Espera, cuando te diga. Cuando yo te diga. ¿Está ya? Sí, está ya. ¿Estás grabando a ella solo cerca? Cerca. Sí, cerca de aquí. Ah. Pues el pan se ceba, primero, nos daban esto de levadura, que decían una cazoleta, y aquello era la madre de ya de la masa. Y con aquello hacíamos por la noche, hacíamos la Te levadura. has pasado el castellano. Mírate medio. Sí, millón. ¿Cómo Espera, Ay, ¿de qué? espera, María, que me posaré. Como hacían el pan, pues en la noche, ya en la fornera, ya guardaba una cazoleta de levadura, que estaba muy alta, era la levadura que decían. Y entonces aquella levadura la hacían con más masa, y aquella la echaban por la noche allí, y al otro día con aquello ya empezaron, la levadura ya empezaron a amasar, ya con aquello fue la masa, y empezaron a amasarla, y dale, y después zapotea, y cuando fue la masa que salían aquellas ampollas, digo, ¿y qué pan más cómo saldrá? Salía el pan esponjoso, más, cuando zapoteabas, nada de eso. Y entonces el pan pues ya salía más esponjoso porque la farina era buena, que si la farina no era buena no salía aquellas ampollas. Y así feban y después pues nada, primero la echaban descansar media hora y después a la media hora la daban otras vueltas y entonces ya la sacaban. La zapoteaban un poco y la partían en masons y la posaban a la vacía. Y entonces pues la tenían un rato y ya se llevaban al forno. Y cuando entonces la tenían al forno y cuando la masa ya estaba que el fornero ya estaba para repararla, pues la sacaba, la reparaba y entonces ya pues preparan el pan. Le reparaban y después de abajo a lo mejor una hora y media, cuando el pan venía, pues ya listo ya cocinó. Y así fue el pan, la levadura por la noche. Y al otro día, pues a lo mejor nos metiesen para que, como más antes o 4 mujeres tenían que estar de acuerdo para poder
para que viniese el pan, o sea, la masa igual. Y entonces, pues, y después ya venía Oscar al fornero, y cuando estaba ya a punto ya a reparar, pues no te la reparaban, la echaban un rato que el pan subiese, y entonces a cocerlo. Y eso me tocaba, yo le fei. Yo esto le fei, el pan, yo enmasado y le fei. Y zapotear, sacas la fuerza, porque cuando ibas a hacer, tienes que hacer fuerza para coger la masa y zapotearla. Pero aquí ya pasó, ahora ya no faría, ahora aquí ya ha pasado. Ya no te acuerdas que... Ya no tendría fuerza para subir la silla, ya ha pasado. Y así, aunque... A ver, cuéntale a Maite lo de las bodas, cómo era la boda eso antes, ¿El cómo qué? se feba la boda, qué se comía en El la boda. traje. Quan te vas casar, ¿Qué? que et vas fer buen convite. Oh, sí, mira, a las 5 del maitino. A las 7 cogí el coche que era a Barcelona. Pero mírate, Mira mira, qué convite, chocolate. Ella empieza. Chocolate con coca y yo ni empezó, probaba. pero mírate, Pero de mira. negro o de blanco. Ah, toda la casa. que te mira tú. A lo mejor. De negro, pues que él diga. Pues mira, pues ¿A qué hora nada. te vas a casar, has dicho? ¿Eh? Empieza otra vez, ¿o qué? Sí. A las 5 del maitino. Empieza otra vez. A las 5 me va a casar. A las 5 del maitino nos van a casar. Van a ir dos parejas, pues van las dos juntas y mi marido y de novios. Van a marchar juntas y bueno, ya, y cara a Barcelona. ¿Que te Pero vas a casi casar van de a Samuel, se blanco o de marcha. llargo? De ¿Eh? blanco o de llargo te vas a casar. De ¿De blanco. largo? Hoy gracias que de curto me ha tocado. De curto. Después ya va a gastar el vestido para diario. Va, bueno, hoy ¿De qué entonces color era el vestido? azul marino. Pero me va a hacer unas rosas aquí bordadas muy majas, eso sí. Que has visto el retrato, que el retrato no está, él tiene en casa la villa que el retrato. Ah, aquella foto de el vestido está el vestido de la foto de la novia, del novio está allí. ¿Y el convite? Bueno, yo no he probado nada, van a hacer chocolate y coca. Pero nosotros no van a ir y los demás se van a quedar. Entonces van a coger a las 7 y van a marchar con el coche de de Barcelona. ¿De Ya. viaje novios? Ahora que nos van a estar casi un mes, van a llegar, van a estar 2 días y al día siguiente, a los 2 días ya van a ir. Y el abuelo pasaba por debajo de la ventana y siempre iba igual. Nomás hace buen tiempo para los recién casados, iba. Nomás siempre iba igual. El abuelo de tus abuelos. Sí. Siempre iba. Nomás hace buen tiempo para los recién casados. Pero siempre le iba con pasaperros en la ventana. Para que se sentiese yo. Y yo le decía, pues todos se levantan cuando quieren. Pero él ya siempre hablaba con... Diga, así, yo siempre siga así. No se hace buen tiempo los recién casados, diga. Tu abuelo, ¿ya? Y así es la vida. Van pasando así la vida y así... Y vos en viejos, ya está. La juventud era aquella, pero ahora ha cambiado. Ahora ya... Más aún, ¿No te sabes ninguna historieta de... no tengo memoria ya. Las historias se me han pasado que ya. tienes de memoria? Las historias ya no sé ninguna historieta. ¿Alguna historieta que conten per font? No. ¿O que te acordes tú? No. Es muy poca, no soy para tener recuerdos, no se me acuerda de historietas hechas, ¿No sabéis el cuento de una mujer que se feba gato y entraba? No he hecho nunca ni eso, de Es que como no historietas, creo mucho en no. cosas de estas... Y ve el no- animal, o ve el home animal, o alguna cosa. No, de eso no tengo. El... Lo tenía aquí. Empezaban con los hijos del aceite, que era malo. Y cuando estaba aquí el torno, que aquí a Casa Bazús, no había un torno que de olivas. Y fan esto. Y allí baixaba la morqueta. Y bueno, cuando se iba la morqueta, pues aquella espuma que fue la morqueta, la cojan para el jabón. Y la cogían 2 o 3 vecinas, me hacía mucho de jabón. Pero una vez María, la de Cereza, se va a caer. Se dan con tablas y pues van adentro, pero se la fui a la tabla y pum, va a caer en el realmente bueno. Y con aquello, pues cogían eso, con aquello, me hacía mucho de jabón. Tú no sabes el jabón que venía, o sea, la gente que se venía a mirarse el jabón. Y tenía alto en la cocina, que tenían antes la cocina alto. Pues 60 y tantos kilos de jabón, pero para las 3. Iban a coger morqueta ya fue jabón, mira que eso tenían. ¿Y din pues? Pero como se ceba el jabón, con la morqueta, Con la morqueta era una espuma, que la espuma que salía, aquello salía la eso del jabón, como del aceite, lo malo, aquello cojan con una espumadera y aquello fue en jabón. pero Aquello después,
Salía, ¿Se y el flan con cuece sosa. o qué se fa? ¿Eh? ¿Qué se fa? ¿Se cuece? ¿Se le... O sea, con sosa. Agua y sosa. Posaban agua y sosa y aquello fue como una espuma. Y después sacaban, aquello sacaban y el guisaban, apartaban. Y después, para que saliese más blanco, el sacaban, hacían otra agua con otra sosa y entonces el jabón ya salía más limpio y más blanco. Cuando el puerco, cuando el vas con aceite no se le dan un agua. Pero cuando el cojante de la morqueta, pues que era solijos, entonces 2 aguas. Cambiaban, cuando ya estaba la masa, digamos, toda la espuma que la sacabas, se hacía ese jabón. Pero cambiabas y así salía el jabón más blanco y más esponjoso. Pero cuando hacían solo aceite no, solo hacían de aceite y salía bien el jabón. Y así hemos tocado antes de hacer. Pero se Sí, cuece que- y se deja enfriar y después ¿qué se fa? Que sacaban y se hacían como con pues, una pared y iban con unas tablas, eran como una vacilleta. Y allí posabas papeles y para que no se escapase el jabón. Y allí pues cuando se estaba ya, que estaba duro, ya se había cojado, le sacabas y le cortabas. Le cortabas con un alambre para hacer los tajos.